Señor Bolaños, usted está acostumbrado a traspasar todos los límites. Este lunes, de hecho, ha traspasado los límites de cualquier demócrata. Usted ha atacado a un juez con nombres y apellidos. Usted se ha excusado diciendo que era una opinión personal, pero es que cuando un ministro del Gobierno de España da una rueda de prensa no da su opinión personal, da la opinión del Gobierno. Y el juez Peinado no es su problema, es su excusa. De hecho, ustedes le están utilizando para lanzar un mensaje a todos los jueces de este país. Si a alguien se le ocurre investigar al Gobierno, esto es lo que les va a pasar. Un linchamiento personal y profesional. Ustedes le están utilizando para lanzar un mensaje de miedo y que cuando a cualquier juez de este país le llegue un asunto de su Gobierno, se lo piense 2 veces. Usted ha hecho todo lo que le ha pedido el señor Pedro Sánchez. Usted por Sánchez ha mentido, ha atacado a jueces, a fiscales, a magistrados, al Tribunal Supremo, ha intimidado al Consejo General del Poder Judicial por escrito. Usted se ha quemado defendiendo a sus compañeros de partido, de su Gobierno, la corrupción de los familiares de Pedro Sánchez. ¿Y para qué, señor Bolaños? Cuando el señor Sánchez ha tenido que elegir un vicepresidente, lo que ha dicho la propaganda del Gobierno es que elegía al listo del Gobierno, en fin, y al moderado. Claro, usted lleva toda la legislatura llamándonos ultra, pero resulta que para Sánchez el ultra es usted, que no le ha elegido vicepresidente. No, ¿hay algo más populista que atacar a jueces y a fiscales y a magistrados solo cuando atacan al Gobierno? ¿De verdad no es populista ir contra lo que dice el Parlamento? Mire, los españoles en este Parlamento por mayoría han votado que se bajen los impuestos y ustedes se los están subiendo por decreto. La mayoría de los españoles han votado en este Parlamento que no haya una regularización masiva y ustedes la han aprobado por decreto. Los españoles han votado que no haya ocupación en este Parlamento y ustedes lo están aprobando por decreto. ¿De verdad les ha merecido la pena convertirse en todo aquello que decían ustedes que estaban en contra con tal de estar un poco más en el poder? Señora Muñoz, usted me pide que yo vea una injusticia y que no haga nada para remediarlo, que me calle, que baje la cabeza. Eso ustedes que son de derechas, que conviven con naturalidad con la injusticia, lo podrán hacer, pero yo no. Usted ha tenido que llamar la atención el Consejo General del Poder Judicial por sus ataques. No es la primera vez. Usted es el único ministro de Justicia de la Unión Europea que ataca al máximo poder judicial de su país. Son ustedes un gobierno de corruptos, de incompetentes y de negligentes, señor Bolaños. Y antes que después, los españoles les van a poner en su lugar. Muchas gracias. Señor Bolaños, ¿está el Gobierno a la altura de los españoles? Claro que el Gobierno está a la altura de los españoles. Claro que lo está. Gracias. Mire, señor Bolaños, la brecha que ustedes han abierto entre los españoles honrados y la casta corrupta de su Gobierno es absolutamente abismal. Precisamente tenemos en estos días a todos los españoles haciendo la declaración de sus cuentas a pesar del expolio, mientras el Gobierno no solamente no lo hace, sino que trata a los autónomos y a los trabajadores como auténticos delincuentes. Y ya vemos cómo ustedes usan su dinero, porque en el otro lado están los verdaderos delincuentes, los que auparon al señor Sánchez a la Secretaría del Partido Socialista, Ábalos y Koldo, sentados en el Supremo por robar, a la mujer del presidente del Gobierno, tetraimputada por utilizar su posición para beneficiar sus negocios. Es la enésima demostración de la corrupción estructural de su Gobierno y el desprecio que ustedes le tienen a los españoles. ¿Qué fue antes, señor Bolaños? ¿La corrupción para llegar al poder o el poder para después corromperse? Ya se lo digo yo, no son ustedes políticos corruptos. Son corruptos que han llegado al poder y ahora los españoles lo estamos pagando, porque los españoles pagamos más que nunca para que luego tengamos las vías de los trenes rotas por su ineptitud. Hoy precisamente van a venir las familias de las víctimas del accidente de Adamuz. ¿Va a salir usted a recibirles? ¿Cómo le va a recibir usted? Con 46 muertos y 0 dimisiones. Se va a cumplir un año del apagón que ustedes sabían que se iba a producir y ahora pretenden ponernos un recargo en la factura de la luz para que todos los españoles paguemos su ineptitud. Esta es la España que han creado, la España que cumple obligada por un Gobierno que incumple sistemáticamente. Pero esta diferencia es la que hace de ustedes un Gobierno mediocre y a los españoles un pueblo muy superior a la casta corrupta que se atrinchera en la Moncloa. Solamente hay algo más grave que tener a la mujer del presidente imputada por 4 delitos, y es que salga usted, ministro de Justicia, a difamar a los jueces, a amenazarles con cartas y a decir que tiene al Constitucional preparado para anular las sentencias. Habla usted de lo injusto que ha sido comparar a Pedro Sánchez con Fernando VII y efectivamente ha sido muy injusto para Fernando VII. Y mire que fue nefasto, porque ningún régimen absolutista hubiera soñado con tener el poder que ustedes tienen y que utilizan para ejercer el matonismo contra disidentes, ciudadanos anónimos y jueces. Y eso no es libertad de expresión y aunque lo fuera, por encima está su obligación, la responsabilidad de su cargo. Pero ustedes han decidido hace mucho tiempo erigirse en el partido traidor a la clase trabajadora. Solo les respaldan los delincuentes y los regímenes comunistas. Con nosotros millones de españoles que les van a echar del Gobierno. Muchas gracias por ver el vídeo.
No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.